Bueno, ¿están por acá? ¿Confirma alguno? Listo, David. Bueno, entonces Sí, vamos a señor. compartir nuevamente. Gracias por confirmar. Bueno, entonces ya habíamos dado una definición de Scrum, habíamos mirado diferentes definiciones y también desde el rol, de los diferentes roles, y como un rol tan importante como Scrum Master iba potenciando los diferentes roles y también el Scrum Team, ¿en qué se basaba Scrum? Y acá estábamos antes de tomarnos el descanso. Habíamos dicho también que estábamos justo en este punto diciendo que Scrum se basa en la inteligencia colectiva de las personas que lo utilizan. Acá ven algo súper importante que se habla mucho en Scrum, pero que es el empirismo del cual se basa. Y resulta que a medida de que vamos iterando, nos comenzamos a dar cuenta, y no sé si les ha pasado mucho, que cuando de pronto viene una reunión, cuando de pronto llega el líder jefe y nos pide un entregable, pero además de eso, parece ser una pregunta, pero es más una imposición, tal vez no desde no de manera pues autoritaria, que puede pasar también, pero desde la necesidad también, ¿sí? O sea, necesitamos este informe para mañana, ya, o sea, no es negociable. Eso también a qué se debe, y creo que pasa mucho, y es que no conocemos nuestra capacidad de trabajo. No sabemos realmente nuestra capacidad porque no la hemos medido, no tenemos datos sobre esa capacidad. Por lo tanto, cuando nos piden cosas, no tenemos argumentos sólidos de decir, para mañana no se puede, ¿sí? Pero para mañana no se puede porque quiero y porque lo digo, pero no desde los datos. Es decir, precisamente Scrum y los artefactos nos van a comenzar a dar esos elementos para poder decir, mi capacidad es esta. Y dentro de ese periodo de tiempo y dentro de ese Scrum, perdón, dentro de ese sprint, yo puedo hacer este entregable con calidad, con eficiencia y además, que es lo más importante, generando valor. Entonces, nos va a comenzar a ser muy útil para poder, va a sonar pues un poco extraño, pero creo que en último es lo que pasa, vendernos de una buena manera y poder argumentar desde los datos, desde mi capacidad, yo puedo entregar ese informe la otra semana, este día, porque yo ya he venido iterando y haciendo ese informe muchas otras veces y ya sé que me tardo 5 horas en hacerlo, porque necesito estos datos, porque necesito hacer esa consulta, porque además necesito preguntarle a esta área encargada que se demora 2 horas en responderme, en fin. Adicionalmente, todo comienza como a cuadrarse. ¿Por qué? Cuando yo genero una expectativa que es real, pero además yo cumplo esa expectativa porque conozco mi capacidad, se genera algo muy positivo y se va volviendo como un círculo positivo y digamos un círculo virtuoso en el sentido de que me genera satisfacción. ¿Qué no puede generar más satisfacción que terminar una tarea que habíamos planeado de manera consciente, con argumentos, estimando con buena técnica de estimación, que además también existen técnicas para estimar? Y poder además decir, lo cumplí, el equipo, además aportar valor al equipo, pero adicionalmente, y ahí retomo lo que hablaba de vendernos bien, se genera una venta, que es lo que hacemos de una manera muy sana. Y también nos están viendo como un actor, como un elemento o como una persona que cumple. Entonces vuelvo y digo, un círculo virtuoso que se comienza a reforzar. Por eso es importante, cuando hablamos acá, Scrum se basa en la inteligencia colectiva y total.
desde cómo el equipo, cómo sé que mi otro compañero va a entregar cuando me dijo que iba a entregar. Pero esto se logra con la iteración. Nuestra capacidad como persona, nuestra capacidad como equipo y nuestra capacidad como organización va a depender de precisamente comenzar a medirnos para poder tomar decisiones muy acordes a lo que realmente sabemos de nosotros. Entonces, ¿qué pasa actualmente? Que muchas veces llegan, nos piden una información, no tenemos datos, no nos hemos medido, no sabemos nuestra capacidad y ¿qué decimos? Sí, yo lo entrego mañana. Yo entrego mañana el informe. Y nos trasnochamos y hacemos el informe. Cuando dicen, no, eso no es lo que yo le pedí. Entonces, quedamos como si no lo hubiéramos hecho o como si no hubiéramos hecho un buen trabajo, nos frustramos, no somos bien percibidos. Entonces, por eso es importante como que eso se va generando, esa inteligencia colectiva se da desde la iteración y desde la utilización. En lugar de proporcionar a las personas instrucciones detalladas, las reglas de Scrum guían sus relaciones e interacciones, eso ya lo comentamos. Y acá viene entonces algo que he venido comentando y algo queda. Pilares de Scrum son tres: transparencia, inspección y adaptación. En las organizaciones tradicionales, estos pilares son muy difíciles de poner en práctica, porque no todos los documentos pueden ser transparentes, porque todos los documentos pueden ser inspeccionables por todos y porque no todo se puede adaptar. Entonces, como lo comentaba en un principio, hay que revisar si realmente lo que estamos pensando que pueda llegar a ser útil para aplicar en un proyecto es. Entiéndase como transparencia, el proceso y el trabajo emergente deben ser visibles tanto para quienes realizan el trabajo como para quienes lo reciben. Inspección. Los artefactos de Scrum y el progreso hacia los objetivos acordados deben inspeccionarse con frecuencia. Precisamente cuando se ponen elementos políticas, no es que acá no se comparte ese documento, usted no puede ver ese documento porque usted no tiene la jerarquía, porque usted no tiene el permiso, porque eso solo lo ve el jefe, en fin. Todos son razones que van en contra de lo que es una filosofía Scrum en su esencia, siendo pues muy purista. Pero es eso. Bueno, y entiéndase desde adaptación, si algún aspecto de un proceso se desvía, este debe ajustarse. Como lo comentábamos antes, como el error hace parte de nuestro proceso, adaptar pues es natural también. Entonces, antes es importante encontrar los errores, no cubrirlos, no ir a decir a usted, juzgar, digamos, a quien lo cometió, pues no hace parte de un equipo maduro, de un equipo autónomo, eso es normal. Es normal, el error hace parte del proceso. Un segundo. Ya. Bueno, acá los valores. Entonces, ¿cómo se dividen esos valores? Entonces tenemos el valor del compromiso, el valor del foco, y ese valor de foco es súper importante porque yo les había comentado que teníamos un sprint y que ese sprint podría durar una semana, ¿cierto? Cuando se está viviendo el valor del foco, suena raro, pero es verdad. Es decir, cuando el equipo sabe cuál es algo que ya había comentado en un principio que se llama sprint goal, es el objetivo del sprint. Resulta que Scrum tiene un evento que se llama Scrum Daily y en ese daily que dura muy poquito, pero se hace todos los días, antes se manejaban tres preguntas, todas se pueden hacer, no quiere decir que no se hagan. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué voy a hacer? ¿Y qué impedimentos tengo? ¿Por qué lo traigo a colación acá? Resulta que en la última actualización de la guía de Scrum, esto se modificó, mejoró, porque resulta que se estaban dando cuenta de que quitaba foco. O sea, esas tres preguntas muchas veces quitaba el foco. ¿Cómo así?
¿Qué es lo que quiero decir? Es que a responder esas preguntas que se respondían, que se decía, tengo ese impedimento, esto estoy haciendo, esto voy a hacer, y bien, o sea, y se cumplía, digamos, ese esquema, pero eh, era más importante como la pregunta del por qué, o sea, ¿cuál es el sprint goal? ¿Cómo vamos con ese objetivo del producto? ¿Cómo vamos con ese objetivo del sprint? Y ahí viene el por qué. Entonces, sí, bueno, sí, estoy atendiendo esto, tengo ese impedimento, ayer hice esto, pero estoy aportando valor. Entonces los equipos comenzaron a manifestar a nivel mundial, porque la actualización de la guía de Scrum tiene en cuenta muchos datos, muchas vivencias de muchos. Espera un segundo, ¿quién? Ariana, ¿puedes apagar tu micrófono, porfa? Espera, Listo, ya. Bueno, entonces, estaba diciendo que esto cambió un poco, eso se mejoró, porque se estaba perdiendo el foco. Entonces, listo, sí, responde a esas preguntas. Muchas veces en las capacitaciones que uno ve o que uno ha dado, antes se utilizaba mucho eso, y está bien, o sea, el equipo todavía se puede hacer esas preguntas, pero hay que tener muy claro cuál es el sprint goal. Si el equipo no tiene claro cuál es el objetivo de este sprint, no solo es responsabilidad del equipo, también es responsabilidad del product owner, quien es quien define qué es lo más prioritario. Entonces, en últimas, eh, pues el foco es súper importante desde la vivencia en la cotidianidad del equipo. La franqueza para yo poder, que es el tercer valor que estamos viendo acá, para yo poder sentarme, si estamos en una conversación tipo cara a cara o si estamos en una reunión virtual, y yo poderle decir a mi compañero, mira, el entregable que me hiciste, me lo entregaste a tiempo, pero la calidad no era lo que yo esperaba. Y hacerlo parte del proceso sin mucho, pues no sé si utilizar esa palabra, pero sin mucho drama o no generando un problema por eso, porque hace parte del proceso, pues simplemente se maneja, listo, cuál era ese criterio de aceptación que necesitas o cuál era ese nivel de calidad que se esperaba. Entonces hacer ese proceso muy profesional desde la franqueza, porque se promueve la franqueza. ¿Sí? Dentro de Scrum se trata de eso, porque en últimas necesitamos ser francos para yo poderle decir a usted como compañero, para poder recibir una crítica desde la profesionalidad y decir, no, Mario, lo que pasa es que usted no está afectando la velocidad del equipo, por esto y por eso. Y no decir, es cierto por esto, pero creo que lo puedo atender de esta manera. Entonces, ahí viene pues como la franqueza desde lo que yo doy, pero también estar dispuesto a recibirlo. Y la franqueza no quiere decir que yo tenga que ser irrespetuoso. Yo puedo desde respeto manifestar con argumentos mi posición y por qué se está afectando el equipo por una situación X particular. Entonces, el respeto es importante y tener coraje, coraje de listo. Ya fuimos francos, tenemos foco, estamos comprometidos y somos respetuosos. Bien, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a llevar esto a buen término? Entonces ahí el coraje de hacer las cosas. Y pongo este texto porque está dentro de la guía de Scrum y me parece que describe muy bien todo lo que acabo de decir. Y dice de la siguiente manera, el Scrum Team se compromete a lograr sus objetivos y apoyarse mutuamente. Entonces ahí estamos hablando de compromiso. Su foco principal está en el trabajo del sprint para lograr el mejor progreso posible hacia esos objetivos. El Scrum Team y sus interesados son francos sobre el trabajo y los desafíos. Los miembros del Scrum Team se respetan entre sí para ser personas capaces e independientes y son respetados como tales por las personas con las que trabajan. Los miembros del Scrum Team tienen el coraje de hacer lo correcto para trabajar en problemas difíciles. Entonces, ahí pues está como comprimido todos esos valores
Y así es como se va viviendo esos valores, ¿sí? En la cotidianidad y en la reunión del daily debe ser algo que promueva esos valores. Ahí también se viven en ese espacio, en ese evento. Bueno, el primer equipo de Scrum lo creó, ya hablamos de ese señor, en 1993 y se formalizó en 1995. Hoy en día Scrum es usado por empresas como Yahoo, Microsoft, Google, Motorola, SAP, Cisco, bueno, muchas empresas, la Reserva Federal de los Estados Unidos, y acá podemos ver representado lo que es el ciclo de Scrum. Entonces hablábamos de que tenemos varios acá elementos. Tenemos el sprint, que es donde todo sucede. Podemos definir esa duración entre una semana a un mes y muchos dirán, venga, pero cuál es como la medida? Y la respuesta ahí a decir, bueno, mi sprint va a iniciar, por tanto, es cada cuánto puedo generar valor. Puedo generar valor en 2 semanas, pero tiene que ser un valor constante. No se recomienda que yo comience a cambiarlo. Entonces yo comienzo con un sprint de un mes, después lo cambiaba a un sprint de 2 semanas, después a una semana. Puede cambiar, ¿sí? Porque también puedes, pero tiene que ser una decisión muy estratégica. Entonces, ¿cada cuánto yo puedo liberar? Cada cuánto yo puedo liberar algo de valor. Recomendamos que sea una semana porque estamos en un proceso de aprendizaje y entre más itere más rápido, pues más voy a generar yo aprendizaje inicialmente. Pero es bueno que se responda a esa pregunta. ¿Cada cuánto genero valor? Y de acuerdo a esa respuesta, puedo definir de cuánto es la duración del sprint. Entonces entiéndase que sprint es como ese espacio donde todo pasa, pero que va a significar que vamos a hacer muchos sprints. ¿Qué es un sprint backlog? Es el artefacto que se genera en cada sprint, el que recoge todo lo que se generó ahí. Entonces, por ejemplo, ¿cómo qué? Cuando vamos ahora a hacer un ejercicio práctico, nos vamos a dar cuenta de que hay algo que sucede y toma mucha importancia al inicio de cada sprint y finalizando cada sprint. Es decir, inmediatamente cuando se termina un sprint y comienza el otro. Pero entre ese empalme suceden varias cosas que vamos a ver más adelante, que son los eventos. Se planifica, pero digamos que la planificación del sprint, el sprint número 0, comenzamos con planificar y ahí eso genera mucho miedo, porque venga, ¿cómo así que planificar? ¿Cómo así que yo tengo que decir qué es lo que tengo que hacer en qué? ¿Cómo? Si yo nunca he hecho esto, si yo nunca me he medido, si yo no sé mi capacidad, es normal. O sea, es que si no lo hacemos por primera vez, usted no va a poder iterar y usted no va a poder conocer su capacidad. Entonces va a ser normal que usted tenga miedo y ese miedo hay que transformarlo. Entonces, es decir, como el error hace parte del proceso. Entonces, va a pasar, pues, digamos que cuando vamos a planear y como tenemos una unidad de medida que es el tiempo, pues digamos que podría no ser el tiempo, podría ser otra unidad, ¿sí? Pero en este caso, pues no vamos a volverlo, pues, tiempo. Entonces, usted no se conoce, entonces usted puede decir, ah, bueno, yo voy a planear, listo, para la próxima semana, yo, y ahí viene otra cosa que viene muy importante y son las prioridades. ¿Cuáles son las prioridades? ¿Tengo claro cuáles son las prioridades? ¿Tengo claro cuál es el objetivo del sprint? ¿Tengo claro cuál es el objetivo a lejano plazo de mi organización, de mi proyecto, de mi emprendimiento, de mi unidad, de mi equipo? Para yo decir, bueno, este es el objetivo de mi producto, pero yo lo voy a dividir. Y esas divisiones, digamos, subépicas, les vamos a llamar sprint. Y ese sprint se va a llamar sprint goal. Pero bueno, vamos a decirlo como yo voy a, el sprint número 0, yo voy a arriesgarme y voy a decir, puede ser inclusive un juego, o sea, tómelo de una manera un poco más relajada en el sentido de decir, bueno, actividad, no sé, presupuesto de mi departamento, voy a hacer un inventario, tengo que hacer una cotización,
tengo que hacer un plan de marketing, tengo que hacer un plan comercial, lo que sea, ¿sí? Entonces usted puede decir, bueno, si yo voy a definir sprint de una semana, ¿qué puedo realizar en una semana? Entonces ahí viene el tema de arriesgarse. Yo voy a poner que voy a hacer en esta semana 3 actividades que van a generar valor y van a hacer incrementos. Y ahí es cuando yo me arriesgo. Entonces yo voy a decir, bueno, recuerden, Scrum no dice, no nos va a decir el qué hacer, pero ya en el ejercicio, pues usted ya comienza a darle ese detalle. Entonces usted va a decir, listo, para esa actividad voy a poner que me va a demorar 10 horas. Y para esta otra 12. Entonces usted se arriesgó. Se puso un número. Está bien. Pero a medida que usted va iterando y a medida que va pasando para el siguiente que usted vaya a planear, resulta de que usted fue y miró atrás y usted ya tiene datos. Entonces usted dijo, yo planifiqué 10, pero me demoré 8. O yo planifiqué 8, pero me demoré 12. En la siguiente vez que usted vaya a planear, usted se va a basar en datos, es decir, en lo que se demoró. Y ahí viene algo que puede ser algo un poquito invasivo, pero se puede llevar, se puede manejar y es usted comenzar a medirse como la unidad de medidas, pues en este caso es el tiempo. Usted podría tener un reloj, digamos, ya hay tableros que lo tienen integrado. Entonces usted, cuando comienza la actividad, usted lo pone a correr y cuando usted la termina, usted la para y ahí es cuando usted comienza a tomar datos. Y ahí es cuando usted registra, yo planeé, yo hice, yo planeé, yo hice, yo. Y siempre estar confrontando esa planificación. Ahí es cuando se comienza a registrar ese Sprint Backlog. Los daily, como su nombre lo dice, es algo diario, es una reunión muy corta de todos los días que tiene un objetivo particular y digamos que mantiene como ese compromiso constante del equipo, está bien, pero también busca que otras reuniones desaparezcan, ¿sí? Entonces pasa mucho que las organizaciones tienen muchas reunión cities, tienen muchas. Entonces que la reunión de coordinación, que la reunión de entrega, que la reunión para. Entonces uno se pone a mirar en el día la capacidad que tiene y se comienza a reducir, a reducir, a reducir, a reducir. Y el daily precisamente lo que busca es que eso se reduzca porque ya sabe cada quien qué es lo que está haciendo, los documentos son transparentes, los artefactos, perdón, son transparentes. Bueno, entonces en ese sentido el daily ayuda a que el equipo tenga más capacidad y al mismo tiempo que todos sepan qué es lo que están haciendo, cómo vamos con ese objetivo. Y cuando se genera incremento, se suma ese incremento acá, es de este que se había, digamos, sumado y que realmente genera valor. Entonces acá ya hablamos de la planificación, ya hablamos del sprint. Y bueno, ya acá les comenté varios ciclos. Muy importante, lo que hablábamos ahorita, como los beneficios del Scrum de esa constante retroalimentación del cliente, de estar constantemente como en esa comunicación, no es fácil, ¿sí? El cliente no sabe exactamente lo que necesita, muchas veces eso es muy normal, que el cliente, yo quiero hacer esto, y uno dice, bueno, pero ¿cómo quiero? No, no sé. Y hay que comenzar por eso es importante hacer como entregas, porque así comienza uno a validar con quién, qué es lo que quiere, hablando desde el lado del cliente y hablando también desde el lado del producto. En este caso, el cliente como un usuario final. Si uno comienza a entregarle, pues va a tener retroalimentación más rápida. El cliente necesita hacer cambios a corto plazo. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos ejecutando algo? Llega un nuevo requisito, requerimiento, pero digamos que se pueda negociar. Entonces pasa mucho que una buena estrategia es, termino este sprint y esta nueva prioridad entra en el siguiente. Si tengo sprint cortos, va a ser fácil manejarlo. Si tengo sprint muy largos,
va a ser más complejo. Tengo que negociar ese alcance de ese sprint en donde llegó ese nuevo requerimiento. Bueno, y bueno, una forma, porque acá dice que si el equipo necesita saber lo que ha entendido, qué es lo que el cliente espera. ¿Y qué pasa? Que con esa constante entrega, pues uno comienza como a corroborar eso. Entonces el cliente comienza a recibir, el cliente puede comenzar el proyecto con requerimientos de alto nivel, se puede administrar de manera natural los cambios. Al finalizar cada iteración, el equipo puede decir cómo mejorar su proceso. Y acá lo que yo comentaba antes, pues se promueve la autonomía, el equipo se autorregula, el equipo es el que sabe, el que va a decidir cómo va a hacer las cosas. Obviamente eso en las organizaciones más tradicionales pues viene desde una capacitación previa, un entendimiento del negocio, obvio que hay un proceso y una curva de aprendizaje en muchos aspectos. Beneficios de Scrum también, mitiga desde el inicio los riesgos del proyecto, se gestiona la complejidad, optimiza el uso de recursos disponibles. Muchas veces cuando hablamos ya de equipos más grandes, o sea, empresas grandes, y que estamos hablando de muchos equipos, hay un compromiso porque ya en unidades más pequeñas hay algo que suele pasar, que se dice, y es la velocidad de este equipo depende del elemento más débil. Entonces uno dice, bueno, sí, ¿cómo hago yo para trabajar también con personas que como todo, pues que no están aportando valor, ¿sí? Realmente, y pasa. Ahí comienza a visualizarse eso mucho más, porque como se están viviendo la transparencia, inspección, adaptación, los artefactos, se están viviendo los valores, ya se comienza a visualizar que esa persona no está aportando. Como también puede ser que esa persona necesita apoyo y que necesita un acompañamiento de Scrum Master y realmente es buena, pero necesita es más un tema más de pronto alguna falta de capacitación en alguna habilidad o bueno, hay cosas que también Scrum puede promover y puede ayudar pues como a fortalecer y el mismo Scrum Master. Ya hablamos de que la disponibilidad del cliente debe ser alta porque, ¿qué pasa? Hay algo que suele pasar y suele darse para confusiones en proyectos grandes de Scrum, y es que muchas veces se cree que el Product Owner hace parte de mi equipo. Entonces, sí hace parte del Scrum Team, pero es un representante del cliente. Es muy bueno en el sentido de que yo voy a tener el cliente acá conmigo casi todo el tiempo y él representa los intereses de una empresa, de un grupo, de stakeholders. Bueno, entonces, cuando logramos que el cliente esté inmerso en mi proceso, que es el Product Owner, pues tengo una disponibilidad constante, ¿sí? Entonces eso es muy positivo. La relación con el cliente ha de estar basada en los principios de colaboración, más que tratarse de una relación contractual. Cada iteración debe dar como resultado requisitos implementados. Bueno, entonces, si quisiera hasta ahí para ya entrar en otro ejercicio, ¿cómo la ven? ¿Qué preguntas tienen hasta el momento? Em, ¿Cómo ven Scrum? Si ven que, bueno, lo que comentábamos antes en la organización, lo ven que lo pueden realizar o lo ven de pronto para título personal. No sé cómo la están viendo hasta el momento. Claudia, Hola, sí, buenos días otra vez. Bueno, bueno, pues de hecho yo estoy ahorita, digamos, con un proceso en una constructora y pues yo hace poquito había tomado también un curso de Agile, ¿cierto? Pero entonces yo en este curso pues lo que había visto era el Waterfall y el Agile. Sí, entonces lo que es lo que digamos que tú nos has explicado hasta este momento, digamos que ha complementado lo que yo había visto. Lo he intentado colocar en práctica en este proyecto, ¿cierto? Sí, digamos, a veces
el tema que decías que el cliente a veces no sabe ni qué es lo que quiere, porque me decían, mira, yo quiero que me ayudes en esto. Y a medida que va pasando el tiempo, no, pero mira, salió esto y ahora esto y ahora esto. Mm, Entonces, a veces se torna un poquito como que uno no sabe si va en buen camino. Yo tengo una inquietud ahí y es más respecto, no sé si de pronto lo vayamos a tocar ahora más tarde, a la estimación de costos, digamos, porque no me había pasado anteriormente, digamos, este tipo de ejercicio que estoy haciendo con ellos. Yo antes trabajaba con ellos de forma interna, directa con la empresa. Ahorita, pues, por temas personales y de salud y muchas cosas, pues, quedamos en un acuerdo que iba a ser de como una especie de consultoría para hacerles todo el apoyo para la implementación del proyecto. Entonces, en tema de costos, yo a veces me pongo a pensar, no sé si estoy cobrando muy barato o muy caro. No sé si más adelante lo vayamos a ver, uno cómo puede estimar sus costos o sus gastos respecto a la implementación de los proyectos, ¿cierto? O uno cómo puede, sí, cómo yo puedo saber cuánto cobrar, porque es la primera vez que me ocurre. Entonces, te voy a resumir más o menos lo que estoy haciendo. Es una constructora, ellos van a abrir un proyecto nuevo en Pereira. Yo trabajé en el área de coordinación comercial en su momento cuando estuve con ellos directamente y yo ayudé a implementar un proyecto que hubo en ese momento, pero pues yo era empleada. Entonces, básicamente era poner la puesta a punto de la sala de ventas, de contratar el asesor, de comprar el mobiliario, de contratar seguridad, de contratar los servicios de internet, o sea, poner todo para simplemente abrir la puerta y empezar a vender. Toda la parte operativa, el CRM, los archivos, el Drive, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa actividad la estoy volviendo a realizar con otro proyecto, pero ya desde una parte de externa de consultoría. Entonces, no sé si de pronto más adelante vayamos a ver eso, ¿cierto? Y pues obviamente todo lo que nos has explicado, pues digamos que me ha servido para complementar lo que yo he visto y de lo que estoy haciendo. De hecho, precisamente tengo una reunión de entrega con ellos, pues para mostrar todas las actividades que se han desarrollado hasta este momento. Y pues básicamente en cuanto a equipo, yo he sido sola. Me ha tocado a mí totalmente sola. Digamos que me toca crear los procesos, me toca crear todo porque el personal como tal activo en este momento que tiene la compañía, pues está es con los proyectos antiguos, ¿cierto? Ellos ya están trabajando en lo que son las promesas, lo que son ¿cómo se llama esto? Las escrituras, las entregas de los apartamentos, de lo que yo hice anteriormente. Entonces, ahorita estamos arrancando otra vez de ceros, entonces me toca dejar como todo hecho para que ya llegue un punto en donde ya entre el equipo y empiece a trabajar con lo que yo coloqué, con toda la estructura y todo como ese árbol o como esa estructura que yo dejo. Gracias, Claudia, por todo lo que comentas. Entiendo que tu sector es el de la construcción, ¿cierto? Sí, en ese momento estoy en sector construcción y pues digamos que la parte que yo estoy manejando es la puesta en punto de un proyecto nuevo, pero no desde el área constructiva, sino desde el área operativa. Entonces, la parte que te decía, la parte administrativa operativa. Ok, bueno, entonces, por ejemplo, pues no es mi sector, pero sí te puedo dar una idea, pues, cómo pasa en la industria del software, porque es una problemática muy similar. Es decir, ¿qué pasa? Pues acá nosotros, voy a decir algo que puede ser un poquito fuerte, pero a nivel país, en Colombia, el cliente nacional, el cliente no es tan atractivo. ¿Por qué? Porque es un cliente eh, que pide mucho, paga poco y se complica mucho. Entonces, por más de que te pague poco, va a exigirte mucho. Al cliente internacional, pues antes es un cliente más consciente, es un cliente que valora más el esfuerzo, pues también tiene un cambio de moneda más favorable también, sí. Pero a lo que voy es lo siguiente, ¿qué pasa cuando
que Agile está más enfocado en producto. Entonces, ¿qué pasa? Que es a costo fijo y tiempo fijo. A costo fijo y tiempo fijo, el cliente por lo regular es muy difícil la negociación, ¿sí? Porque él espera que se le cumpla eso, pero resulta de que en el transcurso pasan muchas cosas. Pues estamos en escenarios, lo comentaba antes, pues de complejos. Hay un modelo que se llama bolsa de horas, por ejemplo, y ese modelo pues se llama tiempos y materiales. No sé si también en la construcción se maneja, yo creería que sí. Y es un poco que el cliente pague lo que consume. Ahora, ¿cómo llevar eso a la práctica? Nosotros lo hemos intentado acá con cliente nacional, es difícil, pero se puede, es una mesa, no le toca como hacer un híbrido ahí. Y es un poco, bueno, ¿qué tipo de relación también tengo con el cliente? Porque además el cliente es un poco complejo, difícil. Y cómo que se vaya como generando esa confianza para que él de verdad no se sienta, porque también pasa eso. Y más que todo también pasa pues en el sector, y yo creo que también pasa en el sector de la construcción como en el software, y es que hay un desconocimiento técnico o un desconocimiento un poquito del qué hace, cómo se hacen las cosas. Entonces a veces el cliente puede percibir que se le está como, sí, se está aprovechando de él. Entonces ahí escuchaba hace poco como un artículo, leía, que hablaba de unos tokens. Entonces era como que el cliente iba constantemente estaba dándose cuenta de que estaba consumiendo, podía ir a inspeccionar ese consumo y asimismo él no tenía problema con qué pagar y generaba confianza. Entonces ahí sería, ¿cómo puedo hacer un híbrido de eso? De cómo desde tu sector, desde la industria, puede ser con herramientas TIC, poder hacer como como que él realmente sepa constantemente qué está consumiendo, que no sea después de que se le pasa, bueno, esta es su factura porque se construyó estas unidades o se hizo esta operación y esto es lo que es de pagar. Eh, no sé si respondo a tu pregunta, porque estoy tratando como de hacer la extrapolación pues como a tu industria, creo que aplica mucho, porque también me siento identificado pues con lo que te pasa. Entonces, pero creo que es una manera pues de la parte contractual también. Hay contratos marcos, si es un cliente grande, que se rigen como en órdenes de servicio y se consumen las horas consumidas. Pero pues hay contratos así, entiendo que se llaman tiempos inmateriales, y si tienes un modelo un poco más extranjero, ese contrato, pero no sé si lo has escuchado. No, la verdad no lo había escuchado así. Mm. Voy a Pero revisar y buscarlo. no es fácil de vender acá ese contrato, pero pues yo creo que es el consumo, como paga lo que consumes. Y tú tienes que lograr que tu forma de cobrar, si estás cobrando una tarifa ahora o si estás cobrando una tarifa, no sé, de materiales, de qué tipo, de qué consumo, pues que tu margen de utilidad esté dentro de ese costo hora, ¿no? Pues ya a nivel pues como muy detallado. Tampoco soy financiero, pero uno termina aprendiendo un poquito de todo, pero como desde la tarifa ahora, me tengo que sacar ese margen ahí de utilidad. Ok, vale. Dale, dale, qué bueno. Bueno, entonces voy a leer por acá algunas cosas. Bueno, dice Adriana, es interesante y novedoso. David, siento que es aplicable a muchas facetas, por ejemplo, a mis estudios y mis trabajos. Sí, sí, bastante. Yo utilizo varios tableros Kanban, que ya vamos a ver más adelante, y los tengo pues como cada tablero representa un proyecto, en mi caso, la fundación, mi empresa, Sena en este momento. Entonces ahí los tengo divididos. En mi trabajo es muy aplicable, dice Adriana, y en mi vida de avanzar con mi estudio es muy interesante ese curso. Bueno, ¿alguien quiere también traer, no sé, a colación algún escenario, problemática, experiencia, alguna novedad? No sé. Bueno, listo. Entonces, vamos a retomar. Gracias nuevamente por la participación e interacción. Y
bueno, tenemos las prácticas de Scrum y vamos a encontrar que tenemos eventos, que yo he venido como hablando de eventos, artefactos y los equipos que ya también los veníamos comentando. Entonces tenemos los eventos que son como ese, como su nombre lo dice, como esa situación que se genera. Ya sabemos qué es el sprint. Hay un evento que se llama el sprint planning, el evento del daily, que sucede todos los días. Bueno, podría ser que el día del planning no sucede el daily. El sprint review y la retrospectiva. Y tenemos como artefacto, que ya también lo vimos, el product backlog, que es la pila final que se va como acumulando, acumulando, y ese sprint backlog que es el conocimiento de ese momento, de ese sprint, lo que genera, ese dato que genera. Y el incremento, que ya es como que realmente eso está generando valor, que se entregó. Entonces, bueno, eso ya lo vimos, un poco acá como para recordarlo. Y nos vamos a enfocar entonces en lo que son, es el equipo. Entonces tenemos el Scrum Team, entonces, ¿por quién está conformado? Tenemos el Product Owner, que como comentaba, a veces se confunde un poquito de dónde viene. Viene del cliente. Ahora, puede pasar que el Product Owner termine siendo el de nosotros mismos, porque muchas veces en el contrato que definimos con el cliente lo exige, o bueno, eso es parte de la negociación, o de pronto el cliente no tiene la capacidad, pero es mejor definir un product owner. Entonces, pues sí, sí sé que eso no es así, siendo muy purista no pasa, pero ese product owner debe tener muy claro qué es lo que quiere el cliente. Llámese cliente, usuario final, llámese cliente, cual sea su sector. Ese product owner debe entender muy bien el mercado económico, de interacción del usuario en este caso, debe de entender muy bien también y de conocer muy bien las capacidades propias del equipo, pero principalmente cuáles son las prioridades de ese producto. Entonces, define el objetivo del producto, es el que realmente, por así decirlo, administra ese product backlog. Bueno, y está constantemente en la colaboración. También tenemos los developers, que hablamos de que no necesariamente es el desarrollador, o sea, es el constructor, pueden ser muchas personas de diferentes áreas, plan de sprint, calidad, adaptación. Y tenemos el Scrum Master que tiene muy claro precisamente qué es Scrum. Tiene muy claro que de pronto hay un evento que no se está haciendo bien, no se está desviando y pueden caminarlo. Ayuda, tiene una aura pues natural de ayudar al otro y eliminar impedimentos, de mirar si se está sacando todo el potencial o si la relación entre el product owner y el Scrum Team también puede mejorar. Bueno, y tiene un liderazgo pues natural. Y acá, bueno, yo les había traído unos muñequitos. Un momento, por favor. Claudia, ¿está levantando la mano? No sé. ¿Vas a comentar algo? Mario, ¿puedes compartir el link del Drive, por favor? Y las ayudas visuales. Sí, claro. Entonces, un momento. Profe, sí creo que no está compartiendo su pantalla. Ah, en serio. ¿Hace cuánto? Puede ser. Bueno, ya la estoy compartiendo, qué pena. Eh, ya comparto la presentación. Entonces yo estaba, creo que estábamos. No, bueno. Bueno, creo que los beneficios ya los vimos, ¿cierto? Ya los alcanzamos a ver. Bueno, Sí, voy a nos volverme un quedan poco. dos roles.
Estamos acá. Sí. Acá. Listo. Entonces, bueno, digamos que este muñequito representa pues a un product owner. Puede pasar que se parezca. No, pues acá por ponerle, por personificarlo, pues, pero puede ser un hombre, una mujer, puede ser que sea, no importa. Simplemente ahí como para personificarlo. ¿Qué características debe de tener? Entonces, maximiza el valor del producto. Él es el responsable de eso. Él hace la gestión de ese product backlog. Es decir, y algo muy importante, que por lo menos yo le doy mucho valor, es poder, cuando ya tengamos maduro, yo les voy a mostrar mi product backlog más adelante ahorita. Y esa pila de producto comienza a variar, comienza a transformarse. Pero es muy importante que se haga un refinamiento de ese product backlog, es decir, que llegue y se coloque una actividad que es más importante arriba y comiencen a bajar otras y eso comienza como a generar, tiene su vida, eso tiene su propia vida ese documento. Pero él es el responsable de eso, nadie más, porque él es el que representa al cliente, representa al usuario. Entonces, esa persona lo hace, el product owner. Comunicación del objetivo del producto. Él es el que está constantemente con ese equipo diciendo, venga, para acá vamos. Este es el objetivo de este sprint. En esta reunión diaria que estoy, no, me parece que el avance no es, porque nos estamos desviando por esto. Entonces, bueno, digamos que podría llegar a participar activamente, ese es daily, pues, pero puede llamar ahí como hacer como su aparición. Comunicación del objetivo, creación de los elementos del backlog, que ya lo comentamos acá un poquito en la gestión, ordenar los elementos del backlog, que ya lo comentamos acá en la gestión, que es súper importante ese orden, porque muchas veces pasa que si no se ordena y si no te tienen, y si no se prioriza, se trabaja y se trabaja bien y le dedicamos tiempo y estamos comprometidos y todo lo que quieras, pero si no estás trabajando en la prioridad, pues, pues ahí estamos perdiendo una oportunidad. Entonces es muy importante ese orden. La transparencia, que eso lo conozca el equipo, ese documento, que sea transparente, y él toma decisiones muy importantes, que son respetadas por todos, que son muy respetadas, y se vuelve cuando un buen product owner, cuando está en reunión con los stakeholders o el cliente, es el principal defensor de su Scrum Team. Pero eso se da, pues, eso es estratégico también, pero si tenemos un buen Scrum Team y si hay un buen equipo, eso se da de manera natural. Representación de interesados, que ya lo comentábamos, y bueno, pues como tiene unas características particulares, tiene una relación con clientes, sabe de relacionamiento, sabe manejar el cliente, que es difícil, que no quiere decir que sea fácil, pero entiende pues como sabe manejar esas expectativas. Y algo pues que sufrimos mucho a nivel de ingeniería, por ejemplo, es como muchas veces los comerciales venden cosas que no es que no se puedan hacer, pero ponen una expectativa muy alta, pero el cliente paga el cliente tiene un pago muy por debajo, por ejemplo. Entonces, bueno, eso se puede llegar a gestionar. Entonces ahí tenemos el Product Owner. Bueno, el Scrum Master. Vuelvo y repito, es una personificación, puede ser hombre, mujer, la edad que quieras, puede tener pelo, lo que sea. Y pues, bueno, ¿qué características tienen? Guiar el equipo, entonces ayuda a los miembros del equipo a ser autogestionables y multifuncionales. Es un rol que constantemente tiene que estar como muy como haciéndose preguntas constantemente, si las cosas están como encaminadas. Enfocarse en incrementos, ayuda al equipo a crear incremento de alto valor. Y acá algo que no recuerdo si puse más adelante en la presentación, pero es una definición determinada. Eso es súper importante, que muchas veces, y algo que ha pasado mucho con los equipos es,
cuando estemos definiendo la planificación cuando estamos haciendo el sprint planning, tenemos que definir muy bien el alcance de lo que vamos a hacer esta semana. Porque cuando vayamos a hacer el sprint review de esta semana, de lo que planificamos que íbamos a hacer, el objetivo es decir que esa actividad está done, se terminó. Pero hay que tener muy claro esto, la definición de terminado. Es decir, yo no puedo poner terminado, y eso pasa mucho. Quiero que lo interioricemos y que lo pongamos ahí como... Yo no puedo poner terminado en una actividad que primero es muy general, pero además se va a seguir haciendo las siguientes semanas. Como algo que se terminó, yo voy a ponerlo en el siguiente sprint. No tiene sentido. Entonces venga, estuvo muy mal definido el alcance. Si dijimos que íbamos a hacer esto, cuando llegamos y dijimos, no, pues es que se hizo esta parte, done. Cuando uno va a planifica, vuelve y ve la misma actividad, ven, pero le colocaste done acá, porque lo estás colocando en la planificación. No, es que hay que volverlo a hacer porque no se ha terminado una parte, ven, pero entonces entendamos, y eso hace parte de la tarea del Scrum Master es, primero, cuál es el alcance. Segundo, qué tan específico está ese alcance, qué tan real está, y si de alguna manera es una actividad que se va a repetir, que puede pasar, pues tenemos que decir de esa actividad que se va a repetir, ¿qué vamos a hacer de esa actividad esta semana? Voy a conseguir 2 clientes, voy a levantar 2 clientes potenciales, voy a tener 2 cafés con 2 clientes. Bueno, pongamos eso que se va a hacer esta semana, o sea, pongámosle alcance. Y va a ser diferente el alcance de esta semana al alcance de la siguiente. Entonces, bueno, eso es importante en cuanto a incrementos y que se quede muy claro qué es cuando vamos a decir haya terminado, algo que de verdad se terminó. Eliminar impedimentos, liderar la adopción de Scrum. Entonces, si vamos a mirar la guía de Scrum, es un documento de 16 páginas y ya. Y acá llevamos 52 páginas. Entonces, pues es esa persona que constantemente está capacitando, entonces, bueno, vamos a mirar los tipos de comunicación, entonces está constantemente mirando dónde puede fortalecer las habilidades del equipo. Apoya al Product Owner y facilita los eventos. Entonces acá tenemos pues esta persona, está muy dada al otro también, es como, y ahorita escuchaba como un podcast que decía que se confundía las sumas a veces en el sentido de que no quiere decir que porque es servicial es servil. Es como va a hacer lo que los demás le digan, no, diferente. Es decir, él potencia al otro, pero él también es autónomo, ¿sí? Entonces, bueno, es como importante esa aclaración porque pues suele confundirse. Y acá tenemos los developers, constructores, que pueden ser de muchas áreas. Es una personificación, pueden ser muchas otras personas de diferentes áreas, vestimenta, lo que sea. Y estas personas se encargan de la creación del Scrum Backlog, son los que, digamos, van a decir, bueno, tienen las capacidades, llámense técnicas, operarias, conocimiento, ya sea un equipo de marketing, de administrativo, comercial, preventa, bueno, o sea, técnico. Desarrolla una lista de tareas para el sprint. Entonces, como tiene muy claro, llega a un punto en donde tienen muy claro cuál es su capacidad, pueden hacer una lista, decir, vamos a lograr en este sprint esto. Y no quiere decir que va a ser fácil, pero como equipo ya sabemos nuestra capacidad y lo vamos a hacer. Adaptación diaria, como van haciendo el daily, van ajustando el plan diariamente para alcanzar ese objetivo. Aseguramiento de la calidad, aseguran que el trabajo cumpla con los estándares de calidad y tiene una responsabilidad dentro del equipo. Entonces hay algo que pasa que se llama deuda técnica. Ya visto que ya está extrapolado a muchas otras industrias, áreas, más que la de TIC,
y software, y la deuda técnica consiste en que el equipo pudo haberse atrasado dentro de un sprint en algo, pero el mismo equipo coge esa deuda, es decir, como que se atrasó, se ha colgado y logra autogestionarse de tal manera que pueda superar esa deuda técnica, ¿sí? ¿Qué pasa? Que muchas veces hay deudas que no se compensan. En últimas, esas deudas técnicas que se vuelven como una bola de nieve pueden generar mucho, mucho daño al final, cuando el proyecto se acaba o cuando pues el producto como tal pues termina, ¿sí? Bueno, bueno, esa es una frase de Michael Jordan: el talento gana juegos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan campeonatos. Pero si me permiten, quiero compartirles acá un video que me gusta mostrar. Dame un segundo, por favor. Están viendo mi pantalla, ¿cierto? A ver, de compartir acá para buscar esto. Mm, Bueno, ya ahora sí. Me dicen si también escuchan el audio. Se ve y se escucha bien, ingeniero. Sí, señor, sí se escucha bien. No hay volumen, profe. ¿Cómo? No se escucha el video. ¿No se escucha? No se escucha el audio del video, Ah, no. No se bueno. escucha, no. Ve, ¿cómo haría yo acá para configuración de audio? A ver. No, pues sería pasárselos para que usted lo escuche, pero Por el grupo. sí, ya lo comparto acá. Listo, entonces, un poquito, ahí lo voy a mandar. Me dicen si lo pueden ver a partir de ahora para que lo veamos. También lo voy a ver, entonces vamos a estar unos minuticos ahí en silencio. Entonces, para que lo veamos a partir de ahora, gracias. Bueno, colocar subtítulos en el video, por favor, gracias.
no lo lee, no quiere, no lee. El informe de respuesta Lo guardo también. Bueno, con la entidad, sí o sí, dejan una fecha, dejan un tiempo. Sí, nosotros fuimos a hablar. Sí, no, Calculado como 650. bueno, ¿cómo nos fue con el video? Bien, Muy yo lo bien, estaba viendo muy directamente bien. por YouTube. Me falta un pedacito nada más. Ah, bueno, listo, listo. Pues la idea es eso, un poco mirar que, por ejemplo, una carrera de Sí, atletismo señor. con Muy bien el video, muchas gracias. cómo, gracias, Johan, cómo pues un equipo, digamos, inferior individualmente gana una carrera de atletismo. Desde la concentración en el testigo. Y muchas veces en nuestra cotidianidad y en nuestros trabajos, en nuestros proyectos, ¿qué puede representar ese testigo? Muchas veces no creemos que los documentos los hacemos como si fuera para nosotros. Y ya en un contexto profesional, organizacional, pues estamos haciendo documentos que puedan leer otras personas. Entonces, entre, digamos, podamos pasar, porque él lo decía, enfocar nuestros esfuerzos en, por ejemplo, esa corredora que llegaba hacia la otra pasándole el testigo, gritándole de una manera, pues, toda su fuerza, ser, sangre, y un poco la cooperación, como él lo decía, es que realmente saber qué es lo que se necesita para cooperar, hasta dónde voy yo y hasta dónde inicia el otro. Entonces, bueno, el video pues está encaminado con ese objetivo. No sé si alguien quiere hacer una reflexión del video o algo que le haya llamado la atención, que le haya gustado, que se sienta identificado. Bueno, voy a compartir acá de este Yo, profe, documento. yo quiero hacer una reflexión. Ah, bueno, dale, claro, por supuesto. Profe, yo entendí el video que hay que esforzarse para tener los objetivos en equipo y se logra todas las cosas. Sí, señor. Y que hay que trabajar en equipo con esta corredora para lograr los objetivos. Dale, Bueno, Johan, profe, muchas gracias. Excelente tu aporte. Bueno, dice Ariana, objetivos claros, medición clara, metas, alcance claros. Anne dice que el trabajo en equipo se aplica hasta en la vida familiar, cotidianamente necesitamos engranarnos juntos y lograrlo. Ariana, todos sabían exactamente lo que debían realizar, ¿sí? Anne, que el peso sea solo para unos pocos. Bueno, listo, excelente, pues como, y si miramos que este video tiene ya, va a cumplir 10 años y siguen siendo muy vigente realmente, por lo tanto, aunque el mundo ha cambiado mucho, pero pues miren que desde hace tiempo ya se venía hablando y ya se viene pues teniendo en cuenta, inclusive estaban hablando de la complejidad actual de los negocios para conseguir un cliente, de lo difícil que es ahora hacer muchas cosas que antes no lo eran. Bueno, entonces, de este último material que les compartí, este Drive, vamos a irnos al siguiente documento. En ese Drive van a encontrar lo siguiente. Van a encontrar la guía de ejercicios, ¿sí? Y ahí vamos a irnos a este primer rompecabezas virtual. Por favor, ingresen ahí, a ese rompecabezas. Voy a igual a copiar el rompecabezas acá en el chat para que puedan entrar. Listo. Quiero preguntar de los que están acá presentes, ¿quién quiere representar el Product Owner?
¿Quién quisiera? Bueno, yo voy a hacer entonces del Product Owner. Voy a definir cuáles son mis prioridades dentro de rompecabezas. Voy a hacer también, voy a tener claro cuál es mi Sprint Goal y mi Product Goal. Y quisiera que quien quisiera postularse como Scrum Master para la actividad. Dado que creo que estamos, no sé, aproximadamente 10, 7 personas. ¿Quién quisiera llevar el rol como Scrum Master? La idea del objetivo. Yo, profe. Listo, Johan, listo, perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a entrar a hacer rompecabezas, ¿sí? Y vamos a leer un poco la actividad que tenemos acá. Entonces, el objetivo, que es la actividad número 4, trabajar la coordinación en equipo, visualización del proyecto y mejora continua. Vamos a utilizar rompecabezas y vamos a definir, ya definimos el rol de Scrum Master que va a ser Johan. Y lo que buscamos acá es, lo primero, ya veo que somos 1, 2, 3, todavía no comencemos, todavía no vayamos a poner rompecabezas. Entonces, vamos. Gracias, gracias, gracias. Listo, entonces, lo primero es, cuando estamos haciendo una estimación, todavía no hagamos el rompecabezas, todavía no. Cuando hablamos ahorita que íbamos a poder medirnos, si vamos a hacer, por ejemplo, un ejercicio de un sprint, vamos a hacer un sprint de 5 días, pero esos 5 días van a ser 5 minutos, llevando a este universo paralelo que tenemos en este momento de este DT. Tenemos 5 minutos de un sprint. Pero antes de ese sprint número 0, vamos a estimar. Por ejemplo, como equipo, ¿cuántas fichas vamos a poder tener organizadas en este rompecabezas? O sea, es decir, ¿cuántas fichas van a tener sentido que estén unidas y que se puedan unir? No colocar, porque por colocar podemos colocar muchas. Quiero que en ese sprint planning todos, yo los quiero escuchar, no voy a interferir ahí, ustedes mismos digan, vamos a poder unir tantas fichas como equipo. Recuerden que mientras usted coge una ficha, se tiene que entender con el otro que está también ahí y vamos a poder planificar. Después de hacer ese ejercicio, vamos a hacer un review y vamos a mirar qué fue lo que pasó, a revisar qué fue lo que hicimos. Vamos a hacer una retrospectiva posteriormente a ese ejercicio y posteriormente a esa retrospectiva vamos a hacer otro sprint de otros 5 días que es en este universo paralelo. Van a ser otros 5 minutos. Vamos a hacer 2 sprints, vamos a ver si llegamos al tercero. ¿Tienen alguna pregunta, inquietud de cómo es el ejercicio? Hola. Bueno, entonces vamos a comenzar. A la cuenta de 3, quiero escucharlos, no quiero quedarme en todas las rompecabezas, de esa pregunta. Como equipo, ¿cuántas hagan con el Scrum Master? Johan, la idea es que me ayude a coordinar, a colaborar, que hablen, a colaborar, que se utilice lo que hemos venido hablando un poco en el ejercicio del planning, pero quiero que ustedes definan un acuerdo, y ese acuerdo es cuántas piezas van a unir en este sprint de 5, que no solo usted va a estar ahí solo, sino que usted necesita colaborar y entenderse con el otro. ¿Y cómo usted va a identificar quién es el otro? Entonces, vamos a iniciar con un planning póngale a eso pues 2 minutos a partir de ahora. Entonces aprovecha Johan para guiar, para iniciar y para que todos interactúen y ya dejé claro un poco mis prioridades y lo que quiero de ese sprint. O sea, participo como ayudante. Animador. El Scrum Master es un facilitador. Es un facilitador. Entonces, si quieres, iniciemos ya hasta las 43 para que definan y generen todos un acuerdo de cuánto, como Scrum Team, cuántas piezas van a unir antes de unir las piezas. Yo creo que es que voy a estar ocupado.
¿Vas a hacer qué, Johan? Bueno, equipo, ¿cómo la ven? ¿Cuántas piezas van a unir como equipo? Los que estén, que ya veo hay varios. Mínimo el borde, el alrededor. El borde. Bien, pero listo. ¿Cuántas son el borde? Arriesgate. Arriesguense. No pasa nada. Nos podemos equivocar. Se pueden poner 4 fichas, las de las esquinas. Marlon va pa 4 en 5 minutos. No sé si todos están de acuerdo con eso. David propone que 4 esquinas y luego el resto del contorno, que son 40. O sea que no sé si es que propone 44 o 40 total. David. Ya dijeron por acá un número. Les queda un minuto más para que definan el acuerdo. 40 en total, dice David. No sé si están de acuerdo con eso. Sí, listo. Entonces vamos a iniciar. Recuerden que tenemos 5 minutos, vamos hasta el 48. Iniciamos ya. ¿Listo? Bueno, quiero decir que eso está como emocionante. Ahí van.
Uy, ya está cogiendo forma. Queda un minuto. Arriba ya pudieron hacerlo todo, la parte superior. Sí. Yo estoy Sí. intentando mandar todas para el centro y que uno las vaya armando. Pero por colores, los tonos de las fichas guían mucho. Bueno, paremos ahí un momento. Paremos. Bien, entonces contemos. A ver, paremos ahí. Habíamos estimado 40 y se hicieron 20, 33, 38, si no estoy mal. Se pueden contar acá arriba con dice 13, 38. 38, sí. Bueno, no estuvo mal, pues podemos ver que voy a tirar David y los demás también en aceptar eso. Bueno, listo. Entonces quiero que hagamos la revisión del sprint. Tuvimos un sprint de 5 días, que en este multiuniverso es 5 minutos, y quiero que hagan la revisión y recuerden que la revisión es, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No estamos haciendo la retrospectiva, ¿no? Estamos haciendo la revisión, y la revisión es, ¿qué fue lo que hicimos? ¿Cómo lo hicimos? Entonces, no sé si quieran comentar ahí los actores principales que fueron ustedes en esta revisión de 2 minuticos. Pues yo creo que cada uno, su primera intuición es empezar a mover las fichas de los bordes, buscar los subbordes, y ya después de que vimos varias fichas que estaban en el centro de la pantalla, ya tratar como de ubicarlos, los que iban hacia arriba, los que iban hacia abajo, y ya cuando se empezó a ver como los colores, pues a unir colores con colores. Aunque yo pues internamente en mi pantalla yo estaba revisando la preview de la imagen para más o menos saber en dónde quedan los colores. Entonces ahí fue donde que el café más oscuro está a la derecha, el gris estaba después, luego más clarito, como para poder tratar de darle orden a como al orden de las fichas, ¿cierto? Y ya pues cada uno pues intuitivamente fue buscando las fichas por colores y ubicándolas, como agrupándolas. Muy bien, sí. Muchas gracias. Muchas gracias por esa review. ¿Quién más quiere aportar algo de lo que pasó en cuanto a la colaboración? No sé si de pronto se vieron pues un poquito como invadidos por otro, o les movieron las fichas o no. Una colaboración más natural, ¿cómo les fue? De pronto nos faltó fue coordinación y organizarnos de cómo íbamos a manejarlo, porque pues todos empezaban a mover las fichas a todo lado. Entonces de pronto organizarnos un poquito hubiéramos podido haber hecho más. Ok, Ponerle como a cada uno ven, tú estás organizando, tú pones colores, tú pones las fichas de abajo para abajo. Cada quien hubiera buscado de pronto encasillar una hilera. listo, pero entonces, bien. Vamos a diferenciar dos eventos ahí importantes. Estamos hablando de la revisión y después vamos a hacer la retrospectiva. Pero fíjense que van como muy unidas, porque una vez en la revisión tiende a decir de la retrospectiva, porque ya estamos hablando de cómo podríamos mejorar en la retrospectiva. Entonces, pasemos a la retrospectiva. Ya hicimos como un poquito más de 2 minutos de la revisión. Ahora vamos a la retrospectiva. Y en la retrospectiva, ¿qué podría mejorarse? Que ya tocaron varias, pero ¿qué más? Yo también creo que podría ser como plantearnos el hecho de dividirnos, no sé, por colores o por lados, o de alguna forma para que todos hagamos cosas distintas y se avance más. Porque como que todos, cada uno iba por su lado poniendo fichas y yo hago esto y el otro ya empezó a ordenarlo y el otro ya empezó, pero pues habían tareas que varios repetían y eso no ahorran en tiempo, diría yo. Muy bien. Muchas gracias, Ángela.
¿Quién más tiene otro apunte ahí en retrospectiva? Bueno, entonces ahora viene otra vez lo bueno. Vamos a hacer otra vez otro sprint de 5 minutos, pero vamos a hacer primero la planificación, el planning de ese sprint. Entonces, ¿cuántas piezas van a unir nuevas? Dejémoslo así, como está, y continuemos en 5 minutos, cuántas piezas pueden unir. Y recuerden que pueden hablarse, pueden colaborar, pueden definir todo lo que acaban de decir en retrospectiva, ponerlo en práctica. ¿Qué proponen cuál va a ser la meta de este sprint? Claro, Adriana, puedes participar, por supuesto. Esa es la idea, que participemos. David dijo lo siguiente, se logran situar las piezas, faltó calcular con más detenimiento el alcance, aunque pusimos casi las 40, no eran el total del entorno. En retrospectiva, faltó separar y delegar funciones de cada una de manera clara. Claro, Adriana, puedes participar. Entonces, ¿cómo va a ser el planning de esta vez? ¿Cuántas van a alcanzar? Pero, no, espera, 3:49, paremos, no hemos iniciado. No hemos iniciado. Vamos a hacer el planning. La idea es planificar acá, ¿listo? Entonces, antes de iniciar, planifiquemos. Tengamos en cuenta, entonces tienen 2 minutos para que planifiquen, ¿listo? Adriana, ¿vas a decir algo? Sí, quería pues decirles de que precisamente lo que hace falta es planificación y comunicación. Exactamente. Entonces vamos a tener ese espacio, vamos a tener un planning de 2 minutos, aprovechémoslo a partir de ahora y quien se postule para Scrum Master o que quiera tomar ahí ese rol, puede hacerlo y tenemos 2 minutos. Ángela, ¿qué tal si eres la Scrum Master de este próximo planning y sprint? Bueno, Dale, dale. pero primero, ¿cuántos somos? Porque igual no sé ni siquiera cuántos somos como para... En este momento, en que estén ahí como colocando, son 5 o 6 en el rompecabezas. Entonces, tienes, pues, que estén ahí moviéndose, son esa cantidad. Entonces, ya pueden iniciar, si quieres, inicias 2 minutos para hacer el planning, porfa. Bueno, pues me parecería que muévanse cada uno hacia el lado que quiere estar. O sea, por ejemplo, dividamos el rompecabezas derecha e izquierda. Entonces háganse unos a la derecha y unos a la izquierda. Muevan su manita a cada lado. Y cada uno coge la parte de los colores, es decir, de la mitad hacia la derecha, cojan las fichas y empiecen a ordenarlas solo por los colores o del mismo borde o de la segunda línea, nada más. No sé si estén de acuerdo o tienen otra idea. Me parece bien. Y que internamente cada uno mire el preview de la imagen como para poder tener idea de cómo debe ir quedando la imagen final. Porque viendo la imagen ya uno como que identifica los colores. Eso. Entonces, ¿ya podemos empezar o...? Sí, ya. Iniciamos entonces. 5 minutos hasta las 12:02. Eso. Bueno, y qué pena, hagamos un pausa ahí. ¿Cuántas van a ser? ¿Cuántas uniones?
Ay, no sé. Digan un número. Ya tienen un dato real. No, yo creo que ahorita pues ya es más difícil porque desde los bordes pues es más fácil ubicarlas, pero como ya empezamos con las internas, yo creería que por ahí 20, no sé. Un poco más, diría yo. Yo le pongo otras 40, por pensar en que igual no hemos terminado el borde completo. Listo, entonces, ¿qué número? ¿Quién hace ahí del equipo un tercero para ya definir? O una tercera. David, Diana. Entonces, partamos eso en 30. Listo, entonces, para que iniciemos. Siento que no están todas las fichas. No veo más bordes. Yo creo que ahí deben estar. Por ahí deben estar. A veces si subes o quitas el zoom, de pronto ves fichas que están como tapadas por la... Yo creo que ya deberíamos empezar a buscar digamos, por ejemplo, de los panes. Hola, profe, volví. Listo, Johan, hágale una hacia ahí que ahí están construyendo el rompecabezas. Estaba haciendo oficio. Ah, eso está muy bien. Un café. Ahí van bien. Esto es práctico, la fruta. Aquí. Nos queda un minuto hasta las 12:03. Ahí van muy bien. Nos hacen falta como 2 bordes, a ver Cabeza. si los buscamos entre todos para completar el borde. Esos dos, sí, señora. Los de 0, 3, 5 y todos. Pero yo no veo borde. Les hacen falta 4 bordes. 4 bordes les hacen falta. 2.
Bueno, yo creo que paremos ahí. Hacen falta 2 bordes. Sí, es tan difícil de encontrar también esos candidatos tan duros. Pero Bueno, yo creo que El lado derecho. eh, bueno, paremos ahí un momentico, paremos. Si quieren hacemos el review. ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue en esta ocasión? ¿Cuántos se hicieron? Es un aspecto importante, como en la revisión, es saber qué hicimos respecto a lo que habíamos planeado. Por ejemplo, ahí tenemos que tenemos que luego el 43, pantallazo, profe. 50. O sea, se hicieron 10 nuevas. Según las cuentas ahí, se hicieron 10. ¿Qué más pueden decir de review? Profe, la pantalla. ¿Qué podemos decir de review? ¿Cómo les fue? No, profe, pues no sé, se nos hizo como más complejo, a pesar de que pusimos como las normas o lo que íbamos a hacer, pero pues igual lo que yo decía, no sé, las fichas internas son como más difíciles de buscar, de encontrar. Aunque sí se logró como el objetivo de completar todo el borde del marco. Sí, se volvió más complejo y además que hay unas fichas que como que no aparecen. No, es que Interesante, son muy interesante. oscuras, digamos, donde están lo de los arándanos, esas fichas son muy oscuras y se confunden con el fondo de afuera. Yo encontré Sí, dos de los arándanos, pero fue, no sé, porque amplié un poquito y las alcancé a ver, pero sí se confundían cuando estaban afuera del marco. ok. Bueno, súper interesante la idea, pues ya comenzamos como a poner un poquito en práctica lo que veníamos hablando, a ver un poquito más en realidad qué es un sprint, cómo se puede, cómo es un poco ese review, esa retrospectiva, ese planning y cómo a través de los datos podemos comenzar a mirar pues que cada sprint también es diferente, nos dice cosas diferentes. Las planificaciones iguales son importantes para poder como comenzar sí, como a confrontar más adelante con datos. Si les parece, vamos pues a almorzar y la planeación pues estaba para iniciar a la 1, me parece que es muy poquito tiempo de almuerzo. No sé si les parece volver a la 1:30 o a las 2, como ustedes me digan. Sin comprometer mucho el horario final, que es a las 5, pues que de pronto sí dejarlo hasta las 5, yo creo que en 3 horas para el resto que queda, que es Kanban y otro ejercicio, nos va a quedar bien. Entonces, ¿a las 2 les parece bien? Sí, para Sí, mí sí. señor. Bueno, listo. Entonces nos volvemos a ver a las 2. Les agradezco mucho y nos veremos entonces más tardecito. Buen almuerzo. Bueno, Vale, profe, gracias. Gracias, chao. Pregunta, profe. ¿Qué era?